Mi nombre es Ángela María Mejía Gutiérrez, soy la directora del sistema de bibliotecas y los invito a compartir con nosotros una exposición sobre libros prohibidos que ha sido montada con la colaboración del profesor y los estudiantes de la Cátedra de Libros Prohibidos y el personal del sistema de bibliotecas. Este semestre, el segundo de 2016, dicté un CBU, Libros Prohibidos, y durante todo el semestre, falta la mitad, estuvimos alrededor de libros que, sobre todo en los últimos 300 años, desde el siglo XVIII, se han prohibido en diferentes países y por diferentes motivos sexuales, sociales, políticos, económicos, religiosos, y hemos estado leyendo lo que durante 300 años prácticamente, por diferentes motivos, como ya dije, hemos suponido que era mejor o que convenía no leer o que francamente se ha prohibido o lo que se han censurado pasajes, y muchas veces de un libro es una parte muy pequeña la que es problemática. La semana de trabajo individual coincide con la semana de los libros prohibidos que se celebra en el mundo, y el 25 de este mes de septiembre comienzan a celebrarse con lecturas, con actos, con actividades, sobre todo en Estados Unidos, esa semana de los libros prohibidos. Nosotros nos adelantamos y apenas volvamos de esa semana, el 3 de octubre volvemos y el 4 de octubre se inaugura una exposición de libros prohibidos aquí en la Biblioteca Central de la Universidad de los Andes. Algunos libros son muy importantes: Lolita, de Nabokov, por ejemplo, para la exposición, además de para el curso, porque esta es la primera edición que se hizo de Lolita. Se hizo en una pequeña editorial pornográfica francesa, se publicó en París porque no lograba publicarse en los países de habla inglesa. La encontramos en la biblioteca, está aquí, es una absoluta preciosidad, igual que otros libros publicados prácticamente al mismo tiempo y por la misma editorial: La historia de O, The Story of O, The World of Sex, El mundo del sexo, de Miller, y otros clásicos que yo ni siquiera diría que sean de la pornografía, que es una palabra que cada vez se pierde más, sino del erotismo en general. Y eso, que el libro de Nabokov es publicado en esa editorial, pero no tiene una sola palabra obscena. Aparece ahí casi por desesperación, después de ser rechazado por muchas editoriales del mundo de habla inglesa. Entonces hemos querido, digamos, recuperar algunos de los libros más emblemáticos de la prohibición: Lolita, Los versos satánicos, y muchos otros, algunos de los que ya hablamos. Los invito muy especialmente a ver la exposición a partir del 4 de octubre en la Biblioteca Central, en el bloque ML de la Universidad de los Andes, y a seguir las lecturas, si quieren, prohibidas, como una forma también de pensar la libertad de expresión y la diversidad, y un momento en el que estamos en Colombia en el que tenemos que imaginar un mundo todavía más plural. Bueno, yo aquí estoy rodeada de los afiches que hicieron los estudiantes del curso Libros Prohibidos para esta clase. Tenían que elegir una obra y censurarla. Podía ser una obra que no estuviera prohibida, pero ellos tenían que hacer la labor de censores. Uno de los libros que elegimos para esta clase es Lolita, del escritor Nabokov, y lo escogimos porque es muy interesante. Es una confesión de un hombre que ha cometido supuestamente incesto y pedofilia. Y sin embargo el relato está hecho para que tú te compadezcas de esta persona y de cierta forma entiendas las razones por las cuales él cometió este crimen. Y nada, y los invitamos a que lo lean y que lo disfruten. Libros prohibidos también se leyeron textos de tipo más teórico, divulgativo. Les presento aquí el manifiesto del Partido Comunista, redactado por Marx y Engels en 1848. Representa tal vez como el texto de identificación, de divulgación del Partido Obrero Comunista. Es importantísimo en la medida en que es un paradigma
del comunismo en general, de las ideas que proclama, y ha sido tan censurado como ha sido censurado el comunismo en diferentes épocas desde su surgimiento, y más aún después de la Segunda Guerra, con el surgimiento de la Guerra Fría, el comunismo fue muy vetado. Yo estoy leyendo Las Mil y Una Noches. Yo estoy aquí con Breve Historia de los Libros Prohibidos de Werner Furt. Y yo voy a empezar a leer Sexo de Henry Miller, en otra de esas ediciones de Olympia Press que también publicó Lolita de Nabokov. Una de las sorpresas de esta exposición fue no solo encontrar el primer ejemplar de Lolita, sino seguirle la pista a The Olympia Press, esa editorial que no podía circular con facilidad en algunos países de Europa, que de Francia hacia Inglaterra prácticamente no pasaban los libros y que estuvo prohibida en diferentes momentos, y encontrar esa editorial de Lolita de Nabokov y encontrar muchos otros libros, El mundo del sexo de Miller, aquí estoy pasando otros, How to Do It, A Tale of Satisfied Desire, uno que tal vez ya había mostrado de la historia de O, y descubrir que prácticamente todos los libros tenían la misma firma, tenían más o menos la misma fecha, 1955 o 1956, tenían, si lo logro mostrar, el mismo ex libris, y que esto hace parte de la donación de un profesor de esta universidad, un profesor de administración, que le dio a la universidad o su familia una cantidad de libros de contenido erótico que tal vez de otra forma no estarían hoy en esta biblioteca en la que estamos.